Aquí los saluda Andrea Borda en este nuevo episodio de Desbórdate por la Borda. Hoy estoy con mucha ilusión porque es el segundo y en el primero estuve abordando justamente este nombre, de dónde sale, de dónde nació. Y hoy tengo muchas ganas de compartir estos pensamientos que llegan a mí, ya que, como bien he dicho, nada es una verdad absoluta. Realmente son realidades. Es mi realidad, la que yo vivo, la que yo percibo. Y así tú tienes tu propia realidad que tú percibes y tú vives. Entonces, para mí esa verdad viene de esa sumatoria de realidades, que viene a ser infinito, porque cada persona, objeto que existe tiene una relación, está interconectado. Entonces, no es posible hablar de desbordarse sin hablar de estructura. Y hoy fui a una clase que disfruto muchísimo, se llama Danzad Malditos, es de mis clases favoritas de baile porque más allá de baile, de una técnica, es un espacio de expresión. Y hoy justamente hablábamos de esta importancia que hay también en la técnica. Y en el momento que yo escuchaba esto, no podía no pensar en lo que hay entre la técnica, la estructura, los límites y también ese otro lado que es la improvisación, la fluidez, lo que se mueve, lo salvaje. Entonces te pones a pensar, pero bueno, ¿qué es lo correcto? ¿O cómo deberían ser las cosas? Si me voy muy a lo salvaje, a lo espontáneo, entonces ¿será que pierdo un poco el rumbo? ¿Que me pierdo en la vida? ¿O será que si me voy por el lado de la estructura, pues puedo tener más orden, pero también pierdo esa improvisación, esa espontaneidad que viene de la fluidez? Y hoy fue súper interesante que, aunque es una clase donde realmente me lleva a soltar, a salirme de la estructura, hoy estábamos enfocados en la técnica, en técnica de ballet, que para los que conocen el ballet, pues hay mucha estructura detrás, mucha rigidez, al mismo tiempo que es súper bonito y que eso lo hace también único. Entonces pensaba, qué interesante, porque la naturaleza misma es así. Si pensamos en la naturaleza, muchas veces llegamos a conceptos de wild, salvaje, abrupto, de cosas inesperadas. Si nos vamos al tema de los animales, pensamos en algo que es instintivo, raw, como en su estado más agreste, ¿no? Pero es verdad que si nos vamos también a detallar aún más profundo en la naturaleza, hay una estructura increíble. Hay todo un tema, una organización, una planeación que va más allá de lo que se ve. Y esto nada más para ver el tema de los ciclos, de cómo algo nace, empieza a crecer, madura, tiene su momento de brillo, de máximo esplendor y después empezar a decaer hasta morir. Y esa muerte, que para muchos nos asusta, es parte de otro renacimiento. Entonces hoy, aunque parece que son muchos temas que no están conectados, todo está absolutamente interconectado. Y algo que surge de una apreciación de una clase, donde empiezo a contemplarme a mí misma a través de esto que aprendo, y que hoy te invito a que te mires en qué parte estás. ¿Te sientes en una parte muy rígida, estructurada, rutinaria? ¿O te sientes más bien que fluyes, que vas, que permites una cosa, la otra, pero que a veces pierdes ese rumbo, ese norte, ese para qué, ese por qué? Pues es simplemente un espacio para observarlo, porque al final siempre voy a ahondar en este punto y es: no hay correcto o incorrecto, y seguramente ya lo has oído varias veces con otras personas, con varias filosofías o no, y esta sea la primera vez que lo escuchas, pero a lo que voy con nada está bien o mal, o nada es correcto o incorrecto, es que la técnica justamente es una invitación a darnos cuenta de cómo estamos con respecto a esa estructura, para después poder derrumbarla, desbaratarla, desbordarse de esa estructura, ¿cierto? Entonces es todo un juego de percepciones. Y aquí viene el tema que compartía de lo que más me gusta hacer, y es jugar con palabras, pues también con las percepciones. Me gusta ponerme en otros espacios para ver cómo se ve lo mismo desde otro lugar. En este caso, la técnica o el baile, cuando nos enfocamos en seguir exactamente, por ejemplo, unos pasos, una postura del cuerpo, en transformarnos en eso que para nosotros no es natural, pero queremos integrarlo,
Y estamos ahí y empezamos a observar, wow, mi pie es muy fino o tiene mucha fuerza o mi brazo realmente me cuesta doblarlo para tal lugar. Empiezo a observar ciertas partes del cuerpo que nunca me fijo. Entonces es una gran oportunidad. Ahora, ¿qué hago con esto? Pues como todo en la vida, podría llegar a absolutamente enfocarme en hacer esa estructura de lo mejor posible, o sea, esa técnica, o podría absorber lo que necesito absorber en el momento y después soltar e integrarlo en mí. Y ya no necesito ni siquiera pensar en que debo hacer algo, ya es parte de mi experiencia. Y esto también se ve con el tema de la flexibilidad. Entonces, por un lado, en el primer episodio hablaba justamente de desbordarse, de salirse de la zona de confort, de sus límites, de esa comodidad. Y hoy vengo a traer este tema de la técnica, porque también me parece súper importante darnos cuenta que ante todo también hay una estructura y que la estructura también nos ayuda a canalizar. A veces nos ayuda a darle más fuerza a un movimiento, a una acción. El tema del movimiento justamente es una de las leyes universales, que es la ley de la impermanencia. Y esto podemos todos de alguna forma estar de acuerdo, que nada es permanente, absolutamente nada es permanente. Es decir, todo está en constante cambio, todo está en constante movimiento. Y entonces la estructura no se vuelve un tema rígido, como una cárcel, un lugar del cual no puedo salir, sino se vuelve una inspiración para construir una fluidez a medida que yo quiera crear, avanzar, llegar a otro lugar. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo lo podemos vivir en nuestro día a día? Porque me dirás, Andrea, esto es muy abstracto, no lo entiendo, no sé cómo integrarlo. Pues podemos empezar por un tema que seguramente nos hemos relacionado en algún momento, o algunos de nosotros más que otros, y es el tema de la dieta, de la nutrición. Es como cuando nos dicen, mira, tienes que hacer esta dieta de esta manera, y a veces lo hacemos tan estricto y nos damos palo o mucho látigo para permanecer en esa estructura, en ese nuevo cambio, y otras veces simplemente decimos, no, eso no es para mí y no lo voy a intentar porque es imposible, pero sabiendo que esa estructura sí podría llevarme a un cambio que es mejor para mí. Entonces, esto puede pasar con muchas cosas. ¿Cómo me tomo yo la vida cuando llega una estructura? Me pongo súper autorrígida o autorrígido y lo quiero llevar tal cual, o integro eso en mí y ya se vuelve algo que fluye conmigo. Puede que en la vida hayas tenido momentos donde necesitabas más rigidez para poder integrar algo, pero en otros donde dijiste ya no más y quiero simplemente fluir. Pues si eso necesita salir de ti, es importante que fluya, que salga. Pero es verdad que siempre nos trae esa oportunidad de observarlo de nuevo y decir, quiero que esto siga ocurriendo así, de esta manera, como ir a los extremos, me voy de un extremo y voy al otro, o empiezo a integrar esto como una fluidez en mi vida, como una estructura que me permite observarme, pero al mismo tiempo ser. Y en ese ser llega la espontaneidad. Y no sé si esto va a ser un tema aún más profundo, pero también llegó a mí en una clase de baile. El baile es un momento de verdad, de expresión, pero también de liberación. Y ahí viene esta palabra que usamos mucho o la creemos entender, y es la libertad. Y la libertad, aunque yo siento que habrá otro espacio para seguir ahondando, porque no es algo que simplemente se pueda resumir o definir, para cada cual es diferente, pero lo que sí me he dado cuenta como sociedad es que queremos ser libres, pero nos da mucho miedo esa libertad. Entonces, por eso nos quedamos en estructuras conocidas y argumentamos esa libertad desde un lugar de bastante, diría yo, rebeldía, pero una rebeldía sin causa, o más bien un rechazo. Quiero ser libre, por eso rechazo esto. El amor, que para mí es esa fuerza que une todo, el amor es libre y la libertad es amor. Es decir, no hay amor condicionado, eso ya no es amor. Y la libertad en su máximo esplendor es eso. Pero entonces a veces pensamos que por ser libres, por decir, por ejemplo, ay, yo quiero hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Y entonces te sientes libre, es el ego que se siente libre. Pero al final estás esclavizado a un condicionamiento que te decidiste poner. Voy a dar un ejemplo porque creo que esto se puede volver complicado de pronto de entender, y la idea es bajar todos estos conceptos, hacerlos súper útiles y más que utilidad, que sea una oportunidad de ver algo diferente que no habías visto hoy.
porque a mí eso es lo que me encanta descubrir, cuestionarme. Entonces, con el tema de la libertad, pasa mucho, por ejemplo, que uno decide como no, mejor no me quiero comprometer con esta persona porque yo no estoy segura, no quiero perder la libertad de elegir cuándo me voy a tal lugar, cómo vivo en mi casa. Y entonces el tema del compromiso se ha vuelto muy complicado. ¿Desde dónde viene esto? Desde un miedo profundo a perder la libertad. ¿Qué pasa? No viene desde el amor. Y ahí está la clave. Si yo tengo miedo a perder mi libertad, no soy libre. En ese momento ya no soy libre. Porque la libertad se vive desde un estado de plenitud de amor. Y el amor ya en sí es libre. El miedo a perder mi libertad en sí está diciendo que yo no soy un ser libre. Entonces siempre he dicho esto, si tú no cultivas eso en ti y te das cuenta que tú eres libre de elegir una y otra vez, puedes decidir hoy una cosa y mañana puedes saber que tienes esa libertad de volver a elegir, en la responsabilidad de decir yo elegí esto y por eso estoy aquí. Por eso estoy en esta relación, porque yo la elegí. Que ahora no la quiero, pues elijo otra cosa. Desde esa conciencia, no desde ese rechazo o miedo a me están quitando la libertad, porque es que la libertad nadie te la puede quitar. Tú siempre puedes elegir cómo vivir lo que vives. Es verdad que muchas de las cosas que nos ocurren pensamos como, Andrea, esto ocurrió y yo no tuve nada que ver. Puede ser, y esto será otro tema para profundizar después, pero en este momento lo estás viviendo tú. Entonces lo primero es permitir que entre y aceptarlo. Y ya después, cuando aceptas, estoy viviendo este tema, elijo qué hago con eso, elijo cómo lo veo. Y eso sí está en ti. Y esa es la verdadera libertad. Recuerda que el poder siempre está en ti. Porque tú puedes decidir cómo vives lo que vives. Tú puedes decidir cómo vives la estructura. Tú puedes decidir cómo vives la técnica. Tú puedes decidir cómo vives la fluidez y la misma libertad. Recuerda que nada ni nadie en el mundo te puede quitar esa libertad. Y antes de cerrar, me acuerdo que yo lo había leído varias veces, lo había estudiado y son estas cosas que cognitivamente suenan súper bien, pero hasta que no las integras, hasta que no las vives, pues es un concepto más lindo o no que alguien dijo o me llevó a pensar en esto. Y bueno, acá hay un filósofo que se llama Viktor Frankl y él estuvo en los campos de concentración. Entonces hay una rama de la psicología que está basada en su forma de ver la vida y es alguien que vivió en una de estas situaciones bastante retadoras, por decirlo de alguna forma más sutil, ¿no? Él decía que a él nadie le quitó la libertad, que él decidió vivir lo que vivió y que en eso dejó de ser víctima. Porque aunque estaba viviendo situaciones atroces, bastante retadoras, difíciles, duras, él sabía que la verdadera libertad nadie se la podía quitar. ¡Wow! O sea, cuando yo escuché esto, a mí me cambió un montón la forma de ver la libertad. Recuerdo, y esto será otro episodio, porque es una historia bastante curiosa y chistosa. Yo estuve un tiempo encerrada en una habitación y las personas me decían como, Andrea, no te sientes en una cárcel, estás sin libertad, o se preocupaban mucho por cómo me sentía yo al respecto. Y yo dentro de mí empecé a observarme y a decir, yo acá me siento muy libre, porque estaba haciendo lo que yo quería hacer cada día y no tenía ninguna, como, más que necesidad, porque no tenía necesidades, afortunadamente me daban comida, tenía un espacio súper bonito, agradable, con vista al mar, entonces no me puedo quejar para nada, pero es verdad, no podía salir de ese espacio, de ese cuadrado. Y puedo decir que un día miré por la ventana, vi el mar, estaba saliendo el sol y yo dije, ya entendí. Pero lo entendí como todo mi cuerpo lo entendió, lo comprendió, lo vivió en ese momento y fue, la libertad está dentro. Siempre la busqué queriendo irme a sitios, viajar por un lado, por otro, como que era una búsqueda hacia afuera. Cuando me di cuenta es que creo que nunca antes me he sentido tan libre como me estoy sintiendo en este momento, aquí y ahora. Estoy en un espacio, sí, físicamente encerrada, físicamente no puedo salir,
pero mi espíritu estaba muy libre, estaba también mi mente muy creativa, solo estaba en un espacio de creación donde mis ideas, mi perspectiva de cómo vivir esta experiencia estaba ocurriendo solo en mí y más allá que solo en mí, yo estaba decidiendo cómo vivirla. Tenía vecinos que la estaban viviendo bastante mal, con mucho sufrimiento. Pero yo me di cuenta que yo decidí vivirla con diversión, como un juego, como un regalo de la vida. Esto para cerrar y para simplemente quedarnos con esta idea o esta percepción, y es: ¿qué es la libertad para ti? ¿En qué aspectos de tu vida te sientes atado, te sientes encerrado, te sientes enjaulado? ¿Y en qué aspectos o en qué actividades o sensaciones te permiten sentirte muy libre? Y después de observar esto, te puedes preguntar si estas cosas son dependientes de cosas externas o realmente pueden ocurrir aquí y ahora. Bueno, aquí cierro por el día de hoy y hasta un próximo episodio. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Y si tienes preguntas, ideas, conceptos, escríbeme, porque es esto lo que me da la energía y las ganas de seguir compartiendo mucho más de todas estas cosas que siento que percibo, vivo y que están hechas también para fluir. Un abrazo.